gusto tenerlos aquí acompañándome y vamos a iniciar hoy la explicación de nuestra segunda semana de trabajo dentro de nuestro curso de English Does Work. Mientras le damos la bienvenida a los demás aprendices que se han estado vinculando en el espacio, vamos a permitir entonces compartir con ustedes la plataforma principal, de manera que vayamos atendiendo el ingreso al curso. Aquí tenemos nuestra plataforma. Vamos a recordar que iniciamos el curso ya hace 10 días. El pasado 4 de agosto iniciaba el curso con el envío de este anuncio, que nos decía que íbamos a estar trabajando hasta el 4 de septiembre, un mes, en el estudio de una actividad de aprendizaje en la cual íbamos a aprender a dar información personal, rutinas, hablar de nuestros datos personales, número de teléfono, el deletreo de nuestro nombre, miembros de la familia, etc. Y en nuestro encuentro anterior dimos apertura revisando nuestro primer material denominado Hello, it's nice to meet you o Encantado en conocerte, el cual esperaba yo ustedes trabajaran durante los primeros 8 días del curso, de manera que pudieran ustedes hacer el envío de la primera evidencia test. Vamos a revisar el cronograma y ver cómo esa evidencia esperamos que hayan podido enviarla hasta el día de ayer. Si no la han enviado, no se preocupen, que todo sigue abierto hasta el 4 de septiembre, tal como lo anuncia nuestro mensaje. Lo que pasa es que cada semana vamos avanzando con una diferente evidencia, de manera que ustedes puedan llevar ese proceso de manera organizada y apropiada. Hoy estamos reuniéndonos para hablar de nuestra segunda evidencia, en la cual nosotros vamos a estudiar el componente formativo Let's Introduce Ourselves, presentémonos, basado en un material que nos permitirá hacer eso, dar a conocer quiénes somos, quiénes son las personas de nuestro entorno y principalmente escribir en inglés, con la participación en una evidencia que se denomina For Let's Meet, que es calificable, agradezco que el micrófono, y que deberá realizarse en estos 8 días que inician hoy. De manera que cada semana vamos avanzando en una evidencia. Ese foro Let's Meet es diferente al foro social, en el que algunos ya me saludaron y que agradezco hayan participado. Un foro Let's Meet que vamos a mirar de dónde se pretende que participen sin usar traductor, sin ayudarse de inteligencia artificial, sino que sea producto del estudio del material de la semana. Ya en un instante nos reuniremos de nuevo. Con otro mensaje los invitaré para hablar de la siguiente evidencia que se llama rutina diaria, para que destinen otros 8 días al estudio y desarrollo de dicha evidencia. Cada vez pues las evidencias son un poco más robustas, contienen mayor contenido, para cerrar en la última semana que nos volveremos a encontrar para hablar ya del producto final de este curso corto de 4 semanas. Por esto quiero enfatizar que estas 4 evidencias son para desarrollar en todo el mes, con fecha máxima de envío 4 de septiembre. Es decir, estamos a tiempo. Si por alguna razón usted no pudo entrar al encuentro de la semana pasada, no vio la grabación, no sabe dónde encuentra el material de estudio, qué es la guía de aprendizaje, no entiende cómo practicar y desconoce cómo hacer el test, le recuerdo, señor aprendiz, que aquí regresando por el botón principal, que se regresa por este número largo, puede regresar por ahí, en la parte inferior de nuestro curso usted va a encontrar algo que se llama sesiones en línea. Y ahí va a encontrar la grabación del encuentro, que ya le compartí su correo electrónico, que también aparece en el botón anuncios, pero que aquí en este espacio organizado para que no se le pierda, usted la encuentra. Le invito a que la revise, vea qué material tiene que estudiar, vea cómo tiene que hacer la evidencia. Y recuerde que aunque se sugería que se enviara el día de ayer, va a estar abierta hasta el 4 de septiembre. Así que usted tiene tiempo de ponerse al día. Con eso dicho, entonces hoy vamos a iniciar este segundo encuentro, que también grabaré, que también pondré en este espacio sesiones en línea, que también enviaré a su correo electrónico, que también encontrará aquí en el botón anuncios para que sepa cómo trabajar.
Entonces, vamos a iniciar ese trabajo. Agradezco apagar micrófonos, si somos tan amables, Eliana. Me va a permitir silenciar. Entonces, vamos a regresar a... Eliana, ¿podemos apagar el micrófono, por favor? Gracias. Entonces, voy a regresar aquí al botón principal para ir a donde se encuentra, primero que nada, el cronograma, que el encuentro pasado les decía, esto es importantísimo, porque en ese cronograma ustedes encuentran que hay 4 evidencias en el curso, un test, un foro, una presentación de rutina y un video presentation, que deben ser enviadas todas a más tardar el 4 de septiembre, pero que además nos vamos a reunir semanalmente, como hicimos el pasado viernes para hablar de la evidencia test, como estamos haciendo hoy para hablar de la evidencia foro, como haremos el próximo viernes para hablar de la evidencia presentación tu rutina diaria, y como haremos el 26 para hablar de la última evidencia de video presentation y la culminación del curso, descarga de certificados, requisitos ya para aprobar, inscripción en el siguiente nivel. Ese cronograma es importantísimo tenerlo siempre a la mano. Dicho eso, entonces vamos a el día de hoy revisar el segundo material de estudio o componente formativo. Let's introduce ourselves. Que recordemos que en este documento que se llama Guía de Aprendizaje, que es como la guía del trabajo del mes, para que la lean, nos condensa que para la semana anterior teníamos que hacer un test. Y nos explicaba, como mostrábamos la semana anterior, que había que estudiar un material la semana anterior que se llamaba Hello, it's nice to meet you. Y que basado en ese material me iban a hacer un test de 30 minutos con 15 preguntas para que yo contestara y que iba a tener una serie de intentos o oportunidades para realizarlo. Para esta segunda semana me dicen que vamos a estudiar el material Let's Introduce Ourselves o Presentémonos, en el cual voy a adquirir los elementos comunicativos que me permitan hacer eso, decir quién soy, cuál es mi edad, dónde vivo, etc. Entonces vamos a ver ese material antes de ver la evidencia de la semana. ¿Dónde está ese material? Aquí. Componente formativo Let's Introduce Ourselves. Me va a permitir picar en él. Me va a permitir picar acá donde dicen color naranja, clic aquí para ver el recurso educativo. Y vemos que para esta semana vamos a ver una introducción al presente simple, vamos a ver los pronombres personales en función de sujeto y objeto, y vamos a ver cómo brindar información personal. Picamos en la parte superior en ver contenido y vemos la introducción. Let's introduce ourselves. Presentémonos. Introducción. Por medio del tiempo verbal presente simple, iniciamos a hablar no solo de acciones que se llevan a cabo en el ahora, sino también de estados, acciones como dar indicaciones, hábitos y rutinas. Continuaremos con los pronombres de sujeto que determinan quién lleva a cabo la acción y con el pronombre de objeto sobre quién recae las consecuencias de dicha acción realizada. Y por último, se va a profundizar en un amplio vocabulario sobre datos e información personal que, junto a los saberes adquiridos del presente simple, va a crear los cimientos necesarios para comunicarse adecuadamente y hacer una presentación idónea y extensa de sí mismo. Bienvenido. Entonces, en este material vamos a ver cómo nos brindan esos elementos que nos expliquen conjugar acciones que hablen de nuestra rutina diaria. Acciones que repetidamente realizamos durante nuestro diario vivir. Vamos a encontrar la conjugación de los verbos en primera y tercera persona. Vamos a ver el uso o excepciones en el uso de la tercera persona, terminaciones S, con estos videos de apoyo. Vamos a poder hacer el uso de oraciones afirmativas, negativas e interrogativas para que sepan ustedes cómo hacer preguntas What do you do on weekends? sobre lo que tiene que ver con rutina. What do you eat for breakfast? Y puedan ir practicando con este material de apoyo.
Una vez concluyan el estudio del material, tenemos actividades didácticas no calificables que buscan verificar que usted sí interiorizó dichas explicaciones por medio de ejercicios de completar. Por ejemplo, aquí vemos que nos están hablando de la tercera persona. Your sister. Quieren que conjuguemos este verbo. Si yo hice mi revisión del video de la tercera persona, estaba por acá, con sus terminaciones, y revisé mi material, voy a poder entender que cuando hablo de la tercera persona debo completar con ese, entendiendo las diferentes variaciones de acuerdo a la terminación del verbo. Dan clic en verificar respuestas y por supuesto la primera me quedó bien y las demás mal. Si a ustedes les llegan a quedar mal, vuelvan al material, revisen, pero ¿por qué me quedó mal conjugado? ¿Qué ocurrió? Eso es lo que buscan estas actividades didácticas que aparecen después de cada explicación y que no son calificables. Posteriormente vamos a ver la relación de pronombre sujeto y objeto, sujeto como aquel que es el protagonista o el accionante en una circunstancia en particular. Vamos a ver que a diferencia de los pronombres sujeto hay pronombres objeto, que son aquellos en los que recae la oración. Cuando digo que él juega conmigo, mi exnovio juega conmigo, ese migo como actúa como un sujeto en el que recae la acción jugar, ¿cierto? Entonces, para el caso en particular, veremos cómo el pronombre objeto es he plays with me, como lo vemos acá. Puedo decir aquí que Ana llama a Javier, pero si quiero decir que ella lo llama a él, she calls, She calls him. y aquí vemos esa relación de objetos y de sujetos de manera clara para todos ustedes. ¿Por qué es tan importante? Porque esta semana vamos a hacer un foro en el que yo voy a hablar, por ejemplo, de mi familia. Y entonces yo voy a decir que I live in Bucaramanga and I love it. Me encanta. Para no repetir Bucaramanga y decir I live in Bucaramanga and I love Bucaramanga, que sería una redundancia, aparecen esos pronombres objeto, que me sirven para nombrar algún sujeto que ya ha sido mencionado previamente. Como cuando yo digo que yo vivo con mis papás, I live with my parents and I enjoy being with them. Disfruto estar con ellos. Entonces vemos ahí ese uso de los pronombres objeto y de nuevo una actividad, en este caso en particular, viene de opción múltiple para que ustedes seleccionen el pronombre objeto de manera apropiada. De nuevo, esto no es calificable, pero permite verificar su comprensión. Posteriormente, a los pronombres sujeto y objeto viene un material muy importante sobre información personal. Cómo puedo dar mi nombre, cómo puedo hablar de mi familia, entendiendo la familia inmediata, diferentes tipos de generaciones, familia, digamos que la familia que va más allá de mi núcleo central, como hablo de la familia extendida, mis tíos, mis primos. Vamos a ver la familia política y otros miembros de la familia que son también nuevamente incluidos cuando hablo de quién soy yo. Viene en este caso una actividad didáctica de compartir, de completar, perdón. Ustedes pueden navegar ese material de estudio también desde aquí donde dice menú. Como vemos, tenemos conceptos gramaticales de presente simple, la tercera persona del singular, algunas estructuras, pronombres sujeto y objeto, para que de esa manera ustedes puedan seguir continuando con el material de estudio de este primer nivel. Ah, bueno, teacher. Entonces yo debo hacer el estudio del material Let's Introduce Ourselves, porque ahora voy a presentar mi segunda evidencia. Ya no va a ser el test. Les repito, si aún no lo ha hecho, anímese, todavía está abierto. Estudie el material inicial, It's nice to meet you, y haga el test. Porque ahí hay deletreo, hay el alfabeto, está la información de números, los colores, eso le va a salir aquí en el test. Ahora, para esta segunda semana vamos a estudiar Let's Introduce Ourselves y vamos a participar en este foro Let's Meet. Volvamos a la guía, porque antes de abrir ahí la guía nos indica, que era este documento, qué pasa después de estudiar Let's Introduce Ourselves. Dice, vamos a presentar la evidencia Foro Let's Meet, que es un espacio en el que es importante enriquecer nuestros conocimientos mediante la participación en un foro de manera que ustedes brinden aspectos de información personal de manera argumentada, creativa, respondiendo a las siguientes preguntas. Miren que siguen las preguntas. Name, age, city of birth, city of residence, professional status, interests in your free time,
favorite soccer team? And finally, do you like to cook? Entonces, ustedes tienen que responder estas preguntas utilizando el presente simple, que nos lo brinda el material de estudio, utilizando el verbo to be, utilizando los sujetos. Teacher, ¿y cómo participo en ese foro? Justo debajo del test van a encontrar el foro Let's Meet. Calificable. ¡Ojo! Es diferente al foro social. No quiero que se me confundan. El foro social, como su nombre lo dice, era para decir cuáles eran mis expectativas del curso. Algunos, de hecho, participaron en español. Ese foro era no calificable y lo mostramos la semana pasada. Dijimos que nos saludáramos, que nos contáramos quién era. Pero ese foro no se calificó, era una práctica. Hoy invito a participar en el foro Let's Meet, que sí es calificable y del cual podrán partir a partir de mi ejemplo. También se encuentra abierto hasta el 4 de septiembre para que ustedes puedan hacer su participación. Voy a permitir picar en él y vemos que ya, mira, algunas personas han participado, de pronto se adelantaron, no pasa nada. Lo importante era que estudiaran el material porque si no ustedes están haciendo la participación desde su conocimiento anterior. Aunque de pronto algunos sabían que este fin de semana se iban de puente y prefirieron, habiendo leído la guía, adelantar ese estudio de material para hacer su participación. Entonces, vamos a ver aquí donde dice cronometrada, porque aquí veo la foto de la teacher para leer la participación de la teacher. Me dice de nuevo, para el desarrollo de esta evidencia necesitamos que usted responda las preguntas que venían en la guía, que lo haga de manera ordenada, que lo haga de manera concatenada, utilizando conectores. Y vemos el ejemplo de la teacher Laura. Hi, my name is Laura Pinson Hackman. I am 52 years old. I'm an English teacher who works at Sena. I live in Bucaramanga, a beautiful city in Santander. I like the city because everything is close, but the weather is too hot. In my free time, I enjoy watching movies and spending quality time with my daughter Mariana. I cook on weekends. And I don't really like it. Fíjense cómo la teacher está utilizando el presente en oraciones afirmativas, presente en oraciones negativas, está utilizando pronombres objeto. But I do it to share time with my family. My best dish is pasta. I love soccer, but in Colombia, I just watched the final match of the tournament. I do not support any other team but Atlético Bucaramanga. What about you? Dice como la teacher nos contó que le gustaba cocinar pasta, que apoya al Atlético Bucaramanga, que ella disfruta pasar tiempo con su hija Mariana. También nos contó que ella es profesora y que vive en la ciudad de Bucaramanga, ¿cierto? Nos contó su edad y obviamente su nombre. Para participar le puedo dar clic a responder donde se abrirá una caja y yo le puedo dar enviar al foro para que llegue mi escrito a la teacher Laura. Ahí veo que ya, por ejemplo, me contestó nuestra querida Natalie. Yo le contesté y de pronto le hice una sugerencia. Digo, le hago una sugerencia en el uso de conectores. Aquí en vez de utilizarme that, te sugiero utilizarme and. Y lo mismo hago con las personas que han participado, no contestándole a la teacher Laura, sino de otra manera. ¿De qué otra manera puedo participar? Aquí donde dice en color verde, añadir nuevo tema de debate. Puedo poner mi nombre, presentation, this is me, lo que quiera. Respondo a las preguntas de la guía, que están acá. Y finalmente le doy clic a enviar. Cuando le da a enviar el foro, la presentación llega para que la teacher Laura la pueda revisar. Entonces, muy sencilla esa participación. Ahora, yo me distraje y hago la participación en español y digo, bueno, yo ya participé. ¿Será que aprobé? Me voy al botón de calificaciones, aquí a mano izquierda, y voy a picar en ese botón de calificaciones. Primero, para ver si sí aprobé el test de la semana anterior. Ahí me va a salir si sale la letra A en el test de aprobado y me va a salir el comentario. O si desaprobé, tengo otro nuevo intento. Acuérdense que hay un máximo de 3 intentos por si se va la luz, por si se cae el internet. Ayer Movistar desapareció, ¿cierto? Se dañó toda la noche. Entonces puedan hacerlo. Esta semana, entonces, les aparecerá aquí al frente la calificación del foro y el comentario correspondiente, las correcciones, lo que sea pertinente.
Si ustedes escribieron en español, pues les va a salir de desaprobado y les voy a invitar en esta retroalimentación a que vuelvan a hacer su escrito. Recuerden que pueden volver a hacer el escrito y la teacher lo calificará con mayores. Esa es la evidencia de esta semana. Estamos muy sencillos. Este nivel 1 es muy lento. Son 13 niveles. A medida que avanzamos son mayores las evidencias más frecuentes y, por supuesto, tienen una, digamos que, dificultad mayor. La semana entrante nos vamos a reunir para ver el material de estudio, para hablar más a fondo de las rutinas, que hoy empezamos, porque si se fijan cuando vimos el material del presente simple, ya estábamos hablando de verbos que utilizamos todos los días como comer. Pero ya la semana entrante el material nos presentará más en detalle. Take a shower, go to school, get dressed, cómo me levanto, me visto, me baño, desayuno, voy al colegio. Todas esas expresiones, y si estoy en un campo laboral, cómo utilizo la rutina en mi campo laboral. Para eso nos reuniremos la próxima semana y lo propio haremos para la última evidencia, en un último encuentro para explicar los lineamientos y material de estudio para la video presentation. Entonces, estas son las 4 evidencias del curso. A hoy, espero que ya hayan podido hacer el test y que este fin de semana festivo empiecen ese estudio de material para que hagan la participación en él. De nuevo, las grabaciones como esta del encuentro del día de hoy van a aparecer aquí abajo donde dice grabación, sesión en línea, de manera que ustedes puedan ver ese video y tener mayor claridad en cuanto a cómo trabajar. Entonces quiero en este momento saber si alguno de ustedes, mis queridos Diana, Angélica, Macana, Roxili, tienen alguna pregunta sobre el trabajo de esta semana o el trabajo que llevamos a la fecha. Abro micrófonos, pueden levantar la mano. No hay ninguna duda. Teacher, y si me sale una duda, por ejemplo, el aprendiz que se acabó de vincular, teacher, hasta ahorita son las 6:30, hasta ahorita me puedo vincular. Bueno, te comento entonces que el día de hoy hemos hecho la explicación de nuestra evidencia para la semana número 2, que está señalada aquí en nuestro cronograma de actividades y que se titula el foro social, perdón, el foro de dudas, inquietudes, no, sino el foro Let's Meet. Disculpo de nuevo, el foro Let's Meet. Que este encuentro lo estamos grabando, que acabamos de mostrar cuál es el material de estudio que hay que profundizar para poder realizar ese foro Let's Meet, que la semana pasada debiste haber hecho el estudio de este material para hacer la evidencia test, y que si cualquiera de las dos evidencias se llegase a desaprobar, se puede con mucho gusto volver a enviar con plazo máximo el 4 de septiembre. ¿Que dónde voy a encontrar este encuentro de hoy que me vinculé un poquito tarde? Aquí donde dice grabación, sesión en línea, de manera que pueda hacer yo la revisión del estudio del material de la semana. Recordemos, foro Let's Meet, para esta semana, semana anterior, el test. Bueno, regresemos por acá. De pronto alguien se anima a abrir el micrófono. ¿Cómo les fue en esa primera semana de práctica? Andrea, Mayra, Roxili, Alan. Miss Roxili, tell me, how can I help you? ¿Cómo te puedo ayudar? Profe, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les van? Espero que todos se encuentren bien. Sí, señora, mil gracias en esta semana difícil. Lo mismo para ti y para todos ustedes. Cuéntame, Roxili, ¿cómo te ha ido con el libro? Me dio duro, profe, porque yo poco sé de inglés, pero como pude resolver uno de los temas del test que puso a primera de la semana. Y el primer intento que hice me salió por 73 puntos. Sí, sí, muy bien, Me lo salieron pasaste. unas preguntas que enredé, no supe bien los números, o sea, las simbólicas, entonces me tocó volver a repetirla y la saqué 94. Tuve unos errores pequeños, pero ya los corregí. Roxili, pregunta, ¿habías estudiado el material de la primera semana antes de hacer el test de componentes formativos? Sí, profe, sí.
Sí. Perfecto. Entonces, me gusta lo que te pasó. Entonces, bueno, yo revisé el material, te hice el test, pero saqué 70 y algo, me quedó de duda. Esa es la ventaja. Nuestro test tiene 3 intentos. Entonces, tú puedes volver al material, profundizas y fíjate cómo ya lo lograste. Precisamente en los niveles básicos se basa mucho en la repetición, como ocurre en el aprendizaje de nuestro idioma español cuando somos niños y la mamá nos repite y nos repite y nos repite. Es la manera de interiorizar. Ya la producción va llegando más adelante. Entonces, te felicito por ese compromiso. Esta semana, entonces, hacer el estudio del material Let's Introduce Ourselves y tratar de en el foro Let's Meet no usar traductor, no usar ya, tratar de hacer el escrito tú. Que por supuesto yo entiendo que somos estudiantes de nivel 1 y no pretendo que sus escritos sean ambiciosos o que tengan un vocabulario, por supuesto, que sea de un nivel superior. Entonces, mil gracias, Luxili, por contarnos tu experiencia. Zuli, A usted, cuéntame pues. cuál es tu pregunta. Mi Zuli, por ahí tiene la manito levantada, Zuli. Puedes abrir micrófono. Profe, buenas noches. Yo tengo una duda en Ana, cuanto dime. al foro. Qué pena con usted. Lo que pasa es que, por ejemplo, si, bueno, al momento de escribir en el foro, pues uno va a tratar de contestar, como tú dijiste ahí, todas las preguntas, ¿sí? Que están ahí. Pero, o sea, si de pronto no queda tan bien redactado o si de pronto, no sé, queda ahí la duda de que si quedó bien, ahí mismo nos haces la corrección o ahí como se sabe uno si el foro le quedó bien escrito o no. Claro que sí, como estábamos mirando aquí en el ejemplo que mostré de nuestra querida Natalie, me tomo el atrevimiento de tomarla de ejemplo de nuevo. Ella hace su escrito, yo le hago un comentario general y a continuación copio su escrito y le hago la corrección que se considere pertinente. Por ejemplo, ella acá me quiso hilar dos ideas, me pone: My name is Natalie Velázquez and I am 16 years old. I was born in Arauca, but I currently live in Arauca. Me dice: yo nací en Arauca, pero vivo en Arauca. Yo le digo, ahí le tacho, porque evidentemente vive aún en la misma ciudad. Entonces, un conector de contraste como pero no sería pertinente. Entonces, yo le pongo ahí en negrilla la corrección, que sería: yo nací en Arauca y vivo en Arauca. ¿Sí me entiendes? Entonces, a la medida que haya necesidad de corregir tu escrito, yo lo que hago es señalarte el error y corregirlo a continuación. Y te digo qué tipo de correcciones. Por ejemplo, es una corrección en el uso de conectores. Ahora, si tu escrito está perfecto, pues lo que te voy es a felicitar y decirte que no necesitas ninguna corrección. ¿Está claro? Sí, señora, muchas gracias. Y la nota te aparecerá, por supuesto. Hola, ¿Dónde? teacher. En el botón de calificaciones, aquí lo vas a encontrar. Hola, ¿cómo estás? Cuéntame. Hola, hola, teacher. Es que él no me dejaba activar el micrófono. Zuli, ¿cómo estás? Cuéntame. Yo ya desarrollé la actividad, la primera evidencia, Ujú. y luché con unas palabras donde tocaba escuchar y escribirlas. Y fueron las únicas que me quedaron, digamos, mal. Bueno, pero Pero mi pregunta es, al finalizar, ¿tú nos vas a decir realmente qué palabras era? Porque por más que lo intenté, no sí, lo ahorita logré. todavía no se puede porque el test sigue abierto, pero al final con mucho gusto tú también me puedes consultar por el privado, me puedes decir: teacher, mire, yo me compliqué con esta palabra, ¿cuál era? Para yo de manera particular poderte dar la retroalimentación sin que de pronto viciemos la prueba. Pregunta para ti: cuando tú estudiaste el material, ¿tuviste la oportunidad de revisar el video del alfabeto y hacer los ejercicios prácticos? Sí, Bueno, entonces ahí importante para ti e importante para todos. En ese material 1 vamos a encontrar Hello, it's nice to meet you. Entonces ustedes ahí, en la parte final del material que debían estudiar la semana pasada, teníamos por acá ya la parte del abecedario, por acá el alfabeto. La idea era que ustedes revisaran este video
y posteriormente vieran de qué manera se pronuncian las vocales y las consonantes en inglés, cerrando con una actividad que era de dictado, muy similar al examen. Entonces, en esta actividad de dictado, ustedes tenían que escuchar las palabras, por ejemplo, T W E L V E. ahí la palabra 12. 12. Entonces, esta práctica les iba ayudando o los iba liderando un poquito, palabra por palabra, para que ustedes pudieran hacer esa escritura. Muy bien, estos ejercicios son muy significativos porque, como tú bien señalas, uno no puede ir a buscar en internet nada, porque en realidad es un lenguaje real, están haciendo un dictado, ¿cierto? Pero poco a poco tú vas a ir adquiriendo esa habilidad. Ahora quiero hacer una mención, por ejemplo, que encontré muy interesante. Vamos a ver si fue en este foro. No, tengo varios grupos, pero hay un aprendiz que me hizo una pregunta que me encantó, porque me mostró que está estudiando el material con detenimiento, está en realidad haciendo una apropiación efectiva de ese material. Vamos a verlo por acá. Yo tengo varios niveles, como les dije, cuando se identifiquen en sus mensajes, díganme, yo soy el aprendiz de nivel 1 o de nivel 3 o de nivel 2, porque si no, no voy a poder responderles apropiadamente. Miren lo que Angélica me dice. Me dice, teacher, estoy confundida. Por acá me lo dice. ¿Cuál es la diferencia entre el artículo indefinido a y an en los casos, por ejemplo, de a hotel, an hour, a university or an umbrella? Si ambas palabras inician con H, como el caso de hotel, ¿por qué digo a hotel? ¿Y por qué digo an hour? Si el material de estudio, y eso me dejó a mí ver que ella me dice la referencia en el material de estudio, porque el material de estudio dice que cuando la palabra inicia con un sonido de consonante como house, book, boy, yo debo utilizar el artículo a, ¿cierto? A book, a boy, a house. Pero cuando la palabra inicia con sonido de vocal, yo debo utilizar an hour, an elephant, an astronaut. Entonces, ella notó al revisar el material que estas dos palabras que terminaban por H, que empezaban por H, perdón, una era con A y la otra era con an. Y él dijo, ¿pero por qué? Entonces yo le contesto, mira, lo que pasa es que la A, esta es una regla sonora. La H, en el caso de hour, es muda, por lo que el primer sonido sería de vocal. Y por lo tanto se utiliza an hour. En el caso de hotel, la H sí suena, como si fuera una J, por lo que se entiende que al ser consonante se utiliza A. Entonces, yo le envío además por acá un videíto de apoyo Es más que un en chocolate. este videíto Es nos Kinder hacen Bueno. una aclaración de cómo funciona la letra A y AN como artículos. What's up, guys, and welcome back to Wide World Friends English. Voy a poner acá Today's video, we're going to subtítulos, talk si about quiere a ponerle or an subtítulos for en English words starting with español, an H, o and si does quiere English ponerle have two H subtítulos en sounds? inglés. This is your next pronunciation check lesson. Entonces, Before we continue on, I want to let you guys know that we've ahora, created a worksheet for you. You can find the link. fíjense que la pregunta la hizo Angélica. Yo la contesté en el foro, pero mire quién la leyó Alba. Y Alba dice, caramba, esto que preguntó Angélica a mí me sirve. Entonces, es importante que estos espacios del foro de dudas e inquietudes los usen. Si no quieren hacerlo por el foro porque les da pena, pues me pueden preguntar directamente, me pueden preguntar por correo, me pueden preguntar por WhatsApp. Yo estoy atenta a aclarar todas sus dudas. Entonces, espero, mi querida Zuli, que sigas así con ese empeño y cualquier duda que tengas, me avisas y siga practicando ese spelling que es bien importante en la vida real. Cuando viajo, cuando me preguntan apenas llego a otro país, what's your name? Yo digo Laura y me preguntan how do you spell it? Y yo digo Laura. Eso es fundamental poder hacerlo. ¿Ok, Zuli? Gracias, teacher. A ti. Bueno, mis queridos aprendices, me encanta que hayan abierto los micrófonos Roxili, Zuli. ¿Alguien más quiere participar antes de cerrar nuestro encuentro?
Si no es así, pues les quiero agradecer, invitarlos a que esta semana sigan trabajando con mucho empeño. Vamos poquito a poquito. Recuerden, son 13 niveles que van de menor a mayor y que poco a poco los van a hacer permitir utilizar el inglés en situaciones más reales. Más adelante haremos videos, sobre todo en los niveles superiores ya habrá mucha producción oral, lectura, que también es importante para que ustedes mejoren en el aprendizaje de inglés. Entonces, pues, no siendo más el objetivo del encuentro de hoy, les voy a pedir por favor que se retiren para que yo sea la última en abandonar y grabar el encuentro, descargar el video y poderlo compartir con todos ustedes. Les deseo un feliz fin de semana, bendiciones, que Dios nos tenga bajo su protección ante las difíciles circunstancias de estos días. Muchísimas gracias y buenas noches.